¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Llegó la hora por fin, la tan anhelada trilogía entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin para este próximo sábado, y aquí viene nuestro pronóstico. Gana Canelo. Muchas gracias por ver el video, déjate un buen pulgar arriba, nos vemos en la próxima. Chao. ¿Qué? ¿Que no puede ser así nomás? Claro que no puede ser así nomás, señores. Aquí les vamos a dejar nuestros 5 factores fundamentales, los 5 aspectos críticos, las 5 claves por las cuales nosotros vemos aquí en Royal Boxing News ganar a Saúl El Canelo Álvarez la trilogía. El primero de ellos es básicamente la edad, muchachos, la edad. Gennady Golovkin tiene 40 años ya. Saúl El Canelo Álvarez podríamos decir que está en su mejor momento con sus 32 años de edad, porque tiene el punto de equilibrio entre experiencia y la edad en donde todavía tienes buenas condiciones físicas. Es el punto ideal, es el punto de equilibrio. Golovkin ya pasó esa época. Golovkin tiene más de 40 años hoy y por lo tanto en esta categoría de peso 168 libras se le va a notar. Ya se le notó en su último combate frente a Ryota Murata y frente a Canelo. Sin duda alguna se le va a notar y va a ser un factor fundamental. El segundo factor, el segundo aspecto es el peso. Señores, ¿quién es el rey de las 168 libras hoy? Saúl El Canelo Álvarez. Es el rey, es el campeón indiscutido de la división. A pesar de que haya perdido frente a Bivol, perdió en las 175 libras, es el rey de las 168, y Gennady Golovkin nunca ha peleado en las 168 libras. Desde que debutó en el profesionalismo hasta la fecha, todas sus peleas han sido en las 160 libras y va a llegar a terrenos desconocidos, en donde podríamos hacer una analogía como lo que le recién pasó a Canelo justamente frente a Bivol. Siendo el rey de las 168, sube a un terreno desconocido, entre comillas, las 175, entre comillas, porque ya tuvo un combate frente a Sergey Kovalev, que a pesar de que gana, fue una pelea que le costó en un peso pactado. Ahora, frente a Dmitry Bivol, sin duda alguna sabemos que perdió justamente, fue mejor Bivol, porque subiste a un terreno que no es el tuyo, en donde Bivol es el mejor de ese terreno. Es el pez que está más que acostumbrado a nadar en esas aguas, y por lo tanto se notó que a pesar de ser el favorito Canelo, Bivol fue superior, y pienso que algo así similar, muy similar, va a ocurrir entre Canelo y Golovkin en la trilogía. Vamos a ver el tercer aspecto que nosotros vemos aquí, y es, señores, el registro que tienen entre ambos. Se han enfrentado ya 2 veces Canelo y Triple G, y Canelo no ha perdido frente a Triple G. Yo sé que muchos me van a decir, especialmente en la primera pelea, que vieron ganar a Golovkin. Yo sé que me van a decir que en la segunda probablemente dieron empate. Vea, yo respeto las opiniones de cada uno de ustedes, pero yo, hablando primero de la segunda, creo que fue claro ganador Saúl El Canelo Álvarez. Y en la primera fue una pelea que, desde mi punto de vista, lo he dicho una y otra vez, lo más justo era un empate. Lo más justo era un empate, porque es que fueron una cantidad de swing rounds increíble. Era toma y dame. Al principio del round para uno, el final del round para el otro. Era muy difícil dar un ganador, y a pesar de que muchos vieron ganar a Golovkin, yo creo que lo más justo era un empate. Y entonces en el registro oficial tenemos un empate y una victoria para el mexicano. Señores, lo que importa es lo oficial, y Canelo hoy en 2 peleas no ha perdido frente a Golovkin en las 160. Ahora que están en las 168, donde, repito, el rey es Canelo, créanme que esas probabilidades de que pierda Saúl son mucho más bajas. El cuarto aspecto es básicamente el ritmo que tiene de combate, el ritmo que tienen de competencia ambos peleadores. Es cierto que, digamos que en la última década, ambos boxeadores vienen con un muy buen ritmo de peleas. Canelo en los últimos 10 años ha tenido por lo menos 2 peleas por año, a excepción solamente del año 2020 con la pandemia y demás, en donde enfrentó únicamente a Callum Smith. De resto, mínimo ha tenido 2 peleas por año. Golovkin venía con un ritmo muy similar hasta el año 2019. Entre el año 2019 y 2019, donde enfrenta a Sergey Derevianchenko, deja pasar más de un año para enfrentar en el 2020 a Kamil Cheremeta, un rival no tan bueno, no al mismo nivel de Derevianchenko, y luego tiene que pasar, estamos ubicados en el año 2020, tiene que pasar casi que un año y medio para volver a ver a Golovkin en el ring, enfrentando a un buen rival, a Ryota Murata, hace unos meses atrás, en donde vence por nocaut. Pero el ritmo de competencia ahorita lo tiene es Saúl El Canelo Álvarez, y vaya que si se nota. Ya se le notó a Golovkin frente a Murata la falta de ritmo.
Así que contra Canelo, vamos a ver, yo diría que de igual forma se le tiene que notar. Y el último aspecto, señoras y señores, el último aspecto es el boxeo. El boxeo. La pelea que vamos a ver seguramente sea idéntica a la primera, idéntica a la segunda que ya nos dieron Canelo y Triple G. Y lo que vamos a ver son básicamente estilos que ya conocemos. Dos boxeadores espectaculares en la media distancia, dos boxeadores con una pegada estrepitosa. El mayor pegador en las 168 es Canelo y el mayor pegador en las 160 libras es Golovkin. Ambos se han soportado ya la pegada en las 160. ¿Será que se la van a soportar en las 168 libras? Lo vamos a ver este sábado, pero desde nuestro punto de vista, Golovkin lo más probable es que no soporte la fuerte pegada que tiene hoy en las 168 Saúl el Canelo Álvarez. Estos estilos que nos presentan tanto Triple G como Canelo nos van a dar nuevamente una guerra, pero una guerra en donde el que está nadando en sus aguas es Saúl el Canelo Álvarez. Y no olviden una cosa, la última pelea de Golovkin frente a Murata, uno de los factores que más le costó a Golovkin fue los golpes que Murata le conectaba al cuerpo. Señores, Canelo Álvarez probablemente hoy es el que mejor golpea al cuerpo. Lo dejo ahí sobre la mesa, nosotros vemos ganar a Saúl el Canelo Álvarez, ese es nuestro pronóstico y esas son nuestras 5 razones. Creemos que es muy probable que aquí venga el retiro de Golovkin y decimos que es muy probable que Canelo venza por nocaut, tirando hacia la mitad del combate, quizás uno que otro round por encima de la mitad del combate. Queremos saber cuál es tu opinión, déjamelo saber ahí en el espacio de comentarios. ¿A quién ves ganar? ¿Crees que al igual que yo es favorito Saúl el Canelo Álvarez? Porque yo, les soy honesto, lo veo ampliamente favorito, probablemente rozando un 80-20 de favoritismo para Saúl, más o menos así la ven las opuestas, pero quiero saber cuál es tu opinión, quiero saber cuáles son tus claves para esta pelea. Ya vimos nuestras 5 claves, quiero que me dejes saber las opiniones tuyas de estas 5 claves y si tienes alguna otra, déjamelo saber ahí en el espacio de los comentarios. Nosotros estamos encantados de ver tus comentarios y de responderlos. No olvides dar un buen pulgar arriba y lo más importante, suscríbete al canal de Royal Boxing News. Nos vemos en la próxima. Chao, un abrazo.